Hola, buenas noches. Mi nombre es Gloria Enriqueta Sánchez Guerrero y vamos a hacer un análisis del libro Teoría del Caso de la escritora Peña González del 2019. Yo soy de la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad de IEXPRO. Bien, pues vamos a realizar este análisis de lo que es la teoría del caso. Bien, esta teoría del caso se encuentra en la literatura de lo que es el derecho anglosajón. Desde ahí tenemos sus primeros inicios. Esta teoría se basa fundamentalmente en lo que es la estrategia para determinar la estructura de los hechos. ¿Cómo es que cronológicamente vamos a llevar esa narración de los hechos? Esto de la teoría del caso lo que pretende realizar es explicar lo que ha sucedido y sobre todo la idea central en donde se fundamentan las acciones. Es en sí la objetividad, por qué pasó, dónde pasó, la narración de una forma cronológica y secuencial. Es importante que nosotros realicemos esta teoría del caso, puesto que es el planteamiento de la acusación en base a qué se van a fundamentar esas acusaciones o esos fundamentos que va a realizar el Ministerio Público, y nosotros como defensores tenemos la obligación de emitir nuestra propia teoría del caso para narrar los hechos de acuerdo a lo que nosotros consideramos y lo que nos hayan dado a conocer. ¿Cuándo se va a construir esta teoría del caso? Bueno, pues la teoría del caso se va a construir desde el momento en que nosotros somos sabedores de los hechos, tenemos ese conocimiento de los sucesos, de lo que aconteció. La forma correcta que debemos de realizarlo es planteando una hipótesis. Vamos a partir de esa hipótesis para posteriormente nosotros comprobar si efectivamente se llevó a cabo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues lo vamos a realizar mediante las pruebas. Vamos a comprobar los hechos mediante esa acción probatoria. De esa forma, una vez emitida nuestra teoría del caso, pues ya vamos a tener la hipótesis y vamos a tener ese juicio de valor en donde vamos a determinar si se llevaron a cabo ciertos sucesos. Para la Fiscalía, ¿cómo se va a enterar de esa teoría del caso o a partir de dónde va a realizar la teoría del caso? Se va a llevar a cabo desde el momento en que la policía, lo que son los agentes policíacos, pues van a ponerle de su conocimiento. Si no lo hacen de esa forma, puede ser que la víctima vaya directamente y exponga sus hechos, ¿no? Y para nosotros la defensa, pues desde el momento que tenemos contacto con el imputado y nos haga esa declaración, ahí es en donde vamos a tener conocimiento y podemos elaborar nuestra propia teoría del caso. Las características de la teoría del caso es que debe de ser única, creíble, suficiente, lógica, flexible y sencilla. Cuando nosotros hablamos de que sea única, quiere decir que debe ser la válida, la que narra los hechos de manera correcta. Va a ser creíble porque deben de ser cuestiones que sean ciertas, que sean verdaderas y sobre todo que sean lógicas, que tengan coherencia entre sí. Deben de ser con suficiencia jurídica, es decir, que deben de ser hechos que deben de estar sustentados mediante alguna acción probatoria. Cuando hablamos de que sea lógica, debe de guardar cierta lógica, cierta creencia, cierta credibilidad, que sean hechos que sí pudiesen haber sucedido y que no solamente sean cuestiones que hayan quedado en la mente de las personas. Debe de ser flexible porque en base a esa teoría del caso que se haya emitido, pues de ahí vamos a partir nosotros y lo que es el Ministerio Público. Ambas teorías del caso que se van a emitir deben de tener la condición de que deben adecuarse a cada una de las condiciones y deben de adecuarse a cada una de las partes. Cuando hablamos de que sea sencilla, debe de estar narrada con hechos claros y no utilizar tecnicismos para que sea entendible de una manera fácil y clara. Debe de ser de utilidad. ¿Por qué?
porque esa teoría del caso nos va a servir a nosotros para llevar una narración cronológica y correcta de los hechos. La debemos de planificar, la debemos de organizar y debe de ser de una forma coherente. La teoría del caso debe de estar sustentada en esa teoría fáctica, probatoria y jurídica. Es decir, que debe de ser narraciones de hechos con pruebas reales y que debe de ser enfocada o fundamentada, sustentada en una cuestión legal, en una ley, en algo que ya está previamente definido. Esta teoría del caso va a servirnos, va a tener importancia, ya que a partir de ella se van a emitir lo que son los alegatos de apertura. Esos alegatos de apertura que van a tener la característica de que serán emitidos al inicio de lo que son las audiencias y de esa forma vamos a manifestar los hechos que consideramos correctos, tanto lo que es la defensa como la parte acusadora. Debemos de organizar las pruebas, esto es, de acuerdo a esa secuencia lógica de los hechos, también debemos de verificar cuáles son los hechos que van a tener más trascendencia. La forma en la que se deben de organizar siempre y de primera instancia, los que tengan mayor peso van a ir al principio y al final de lo que son nuestro descubrimiento probatorio, ya que de esta forma recuerden que al inicio tiene como más las personas tenemos esa facilidad de entenderlo de una forma que tenga más peso, va a quedar más en nuestra mente y cuando cierra lo que son la emisión de las pruebas también se queda más grabado en nuestra mente. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos hacer ese descubrimiento probatorio. De lo que es esta teoría del proceso, recuerden que debe de ser preparada, debe de tener esa coherencia y esa lógica y esa estructura. Además de que nos va a ayudar a lo que son nuestros alegatos de apertura, también nos va a ayudar a lo que son nuestros alegatos de clausura, puesto que aquí nosotros vamos a hacer ya un análisis, ese cierre, ¿no? Las conclusiones que nosotros hemos realizado de todo lo actuado en el juicio y es ahí en donde lo vamos a aclarar al juzgador, todo lo que ya se llevó a cabo, ¿ok? Se deben de realizar las estrategias, definir y fundar las objeciones. Si nosotros nos percatamos del interrogatorio que se le van a realizar a los testigos, podemos emitir también nuestros contrainterrogatorios. Debemos de fundamentarlos y debemos de evaluar cómo es la forma correcta de poder emitir esos contrainterrogatorios. ¿Qué importancia va a tener realizar la teoría del caso? Debe de ser importante, puesto que va a contener todos los hechos y la forma en la que se van a probar. La acusación se debe fundamentar en esos hechos y qué sanción penal es la probable que se va a dictar a esa persona. Y lo que es la defensa, pues debe de decir por qué no debe sancionarse. Ese es el peso de la teoría del caso, que la parte acusadora es la que debe de ver los elementos para que esa persona sea responsable y lo que es la defensa debe de ver los elementos para desvirtuar la responsabilidad de esa persona. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? La teoría del caso habíamos indicado que debe de ser fáctica, jurídica y probatoria. Fáctica porque va a narrar los hechos, debe ser jurídica porque debe de estar sustentada en unos preceptos legales y debe de ser probatoria porque debe de contar con los elementos para probar los hechos. Vamos a ver qué medios de prueba nos van a servir para comprobar que realmente se suscitaron de esa forma los hechos. La construcción de la teoría del caso, ¿de qué forma la vamos a realizar? Primeramente debemos de darle un título, debemos de ponerle un nombre. ¿De qué forma la vamos a estar nombrando durante toda la etapa que nosotros vamos a trabajar? Debe de tener esa determinación de las pruebas en las que se va a sustentar cada uno de los hechos y debe de contar con los elementos necesarios para poder
narrar y poder suplir aquellas deficiencias que se hayan tenido en el transcurso de la emisión de nuestros tanto alegatos de apertura y ese descubrimiento probatorio. Ese relato, recordemos que debe de ser con una claridad, con una secuencia, con una cronología, que debe de ser creíble, que los hechos deben de ser reales y deben de ser los que hayan sucedido. ¿De qué forma se va a intervenir o de qué forma interviene un abogado en esto de la teoría del caso? Independientemente de que es la persona que va a realizar ese análisis jurídico, ese análisis en el que va a fundamentar la defensa, también se dice que el abogado va a ser como ese puente, esa conexión que hay entre lo que es el imputado, los hechos que va a narrar y el juzgador. Aquí la comunicación que se debe de dar debe de ser lo más clara posible, debe de haber esa secuencia, esa cronología, puesto que el juzgador va a ser la persona que va a recibir el mensaje. Nosotros como abogados le vamos a enviar la información, le vamos a decir cómo se suscitó, cuáles son los medios probatorios, en qué códigos, en qué legislaciones, en qué artículos penales se va a encontrar sustentada nuestra teoría fáctica y esa narración de los hechos. El juez lo va a escuchar y él es el que lo va a analizar. Va a tener que realizar también esos juicios para saber si realmente se cumple con el objetivo de la teoría del caso. Es de suma importancia realizarla. Hay algunos autores que vamos a encontrar que indican que no es forzoso realizar una teoría del caso, que se puede suscitar o se puede ir dando esa cronología en el lapso de lo que es nuestro juicio, pero sin embargo es importantísimo llevar el orden, llevar la secuencia para prevenir cuestiones imprevistas, para prevenir cuestiones que se susciten en el mismo lugar, en el mismo momento en que se esté realizando el juicio. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes relatándoles esta teoría del caso. Yo quedo a sus órdenes. Gracias.